Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Lengua y Comunicación 3. Y bueno, como lo hemos estado haciendo en las anteriores presiones, esta no será la expresión, recapitular un poco de lo que vimos en el anterior video. Y si bien lo recuerdas, fue el formato de, en este caso, del ensayo, en el cual vimos, si lo recuerdas, la manera en cómo se tiene que acomodar la información. Y para eso, en este caso, te di cierto tipo de ejemplos o temáticas. Y antes de comenzar con eso, partimos en este caso de la idea de que, bueno, primero tenemos que tener un esbozo en torno a nuestro ensayo, es decir, de visualizar o en este caso practicar cómo realmente vamos a acomodar la información para que quede mejor entendida. Y por ende, una vez que hacemos eso y notamos que es la manera específica y correcta de acomodar la información, tenemos en este caso una introducción, un desarrollo y una conclusión, en la cual tiene diferentes tipos de elementos que estar para que se entienda lo que estamos realizando. Y bueno, también te hacía el hincapié de que esta información puede estar acomodada de diferente manera. Esto depende del estilo del autor o de la información o cómo se sienta más a gusto, en este caso la persona que lo esté redactando. Sin embargo, yo te enseñé la manera más común o la más simple en este caso de redactar. Y primero comenzamos con este caso que tiene que tener un tema, ese tema tiene que ir de algo muy delimitado, después de lo que le delimitamos tiene que ir en este caso la tesis, la afirmación, y por ende tiene que ir los objetivos. Y también te lo decía, por ejemplo, del calentamiento global, que empezamos con el calentamiento o la contaminación, después el calentamiento, después se emite una postura en torno a esta temática y por ende el objetivo. Después de eso hacemos una introducción de la cual explicar propiamente el tema, del cual lo importante, lo relevante, el cómo yo lo voy a detallar. Posteriormente sigue el desarrollo, es decir, el sustento de esto que yo estoy llevando a partir de argumentos y a partir de emitir mi tesis. Y también te hacía hincapié en este ejemplo en el que yo puse, donde introducí lo del calentamiento global, puse en este caso mi argumento, el sustento de ella, y también puse la cita de la cual yo saqué esta información para que eso no se tome como que algo que me saqué de la manga, sino que lo sustenté con una fuente de información. Por ende, también lo que te hacía o te decía es que también si puedes poner ejemplos que realmente hagan mejor tu argumento, pues lo puedes poner. Y ahí puse una pequeña tabla de porcentajes de la cual de la emisión del dióxido de carbono, que era un argumento que yo decía a favor del por qué, en este caso, el humano contaminaba, o más bien por qué el calentamiento global se daba con base a la responsabilidad del ser humano, que era una de las actividades que él hacía por medio del dióxido de carbono. Daba ejemplos y pues esta tabla. Y a su vez también puedo dar un contraargumento de este argumento que yo puse. Y si bien lo puse, que realmente decía que este tipo de medición que se tenía del dióxido del carbono, perdón, era de una manera incorrecta, que esto hacía que realmente no hubiera una buena interpretación, pues era un contraargumento que era un sustento, daba sus premisas, daba su, en este caso, su tesis, y también en este caso puse la fuente donde saqué esa información. ¿Sale? Y por ende te decía que ese formato del cual yo estaba haciendo, pues se repetía constantemente durante el desarrollo. Y por último, en la conclusión, pues por ende era la conclusión. Y por último, las referencias estilo APA 7. Y recuerda que en la conclusión hacemos una recapitulación de todo lo que hemos visto y por ende también creamos una reflexión, una conciencia en torno a ese problema que se está elaborando. Y por último, acomodamos las fuentes de información que nosotros citamos en el formato APA, en este caso de una manera alfabética. Y también te hacía mención en la última diapositiva que podemos utilizar Azotero, que es un programa gratuito en el cual te puedes, en este caso, utilizar para hacer, en este caso, tus citas si te las acomodas de una manera alfabética y sobre todo en el formato que tú necesites, que principalmente tiene el formato APA 7, pero que tiene todos los demás formatos que se utilizan en las citas y que también es de muy interesante y como bien te lo decía, es gratuito para que lo utilices. Ahora bien, una vez que tenemos ese acomodo, cada uno de estos elementos que tiene que tener hace que se componga un ensayo. Es decir, el ensayo se compone de cierto tipo de elementos de los cuales ya hemos hablado y de los cuales los tenemos que acomodar de una cierta manera. Ahora los vamos a ver de un poco más detallada en este caso y a lo mejor se estarán repitiendo algunos de los elementos que te expliqué, pero en este caso no hace falta además volverlos a explicar para que tú los quedas comprendido. En este caso, vamos a ver a partir de los conceptos que te los voy a explicar de la siguiente manera y de los cuales nos vamos a enfocar para que hacemos notar la composición del ensayo, que son de las etapas ya por último, de las cuales nos basta por explicar. Y bueno, esos conceptos en este caso importantes e interesantes son la estructura, es decir, tiene que tener una organización y tiene que tener, o más bien, la información que nosotros tengamos a la mano, la manera en que podemos hacer el ensayo tiene que tener una estructura para que estas ideas se entiendan de una manera adecuada.
Y esos conceptos que te voy a explicar ahora bien son los primordiales o de los que tenemos que enfocar más y de los cuales vamos a partir para explicarte la composición del ensayo. Por una parte está la superestructura, es decir, lo visible que se ve del ensayo. Por ejemplo, es el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Son los aspectos generales que tiene que tener un ensayo y eso se le llama superestructura. Superestructura porque en este caso toda la información que nosotros recabemos se van a acomodar en esos pequeños bloques o en esos pequeños elementos para que se le dé un sentido y realmente veamos que el ensayo tiene una cierta estructura. La, mas- la macroestructura, es decir, ya la información previamente que nosotros recabamos para hacer el ensayo. Es decir, la macroestructura se va a enfocar en que la información, la tesis, los argumentos que nosotros tomamos realmente sean escritos de una manera adecuada y correcta para que nosotros los podamos entender. Entonces, superestructura son los elementos que tiene que tener forzosamente, como es el título, introducción, desarrollo y conclusión, y estos tienen que tener información. A eso se le llama macroestructura, la información que nosotros le pongamos a esos elementos de organización que tiene el ensayo. La coherencia, en este caso la cohesión, recuerda que la coherencia es que utilicemos de manera lógica las ideas y que realmente se vayan fluyendo y de la cual no se contradigan. Y en este caso la cohesión son que utilicemos las palabras adecuadas, los conectores adecuados que indiquen que va a pasar esto, o que realmente este es de causa, este es de introducción, este es de inicio, y de la cual el texto se pueda vincular y entender de una manera adecuada. Y recuerda que para eso utilizamos en este caso sinónimos de los cuales que no suene muy repetitivo la información. Y bueno, la estructura de un ensayo en este caso, como dice ahí, me permito leerte, dice la estructura, se relaciona con la manera en la que se encuentra organizada la información. Es decir, la estructura es la manera en cómo se organiza la información para que nosotros lo podamos entender y veamos, esta parte se refiere a esto y luego esta parte al otro y esta parte a esto y por ende eso hace que haya una buena estructura en el ensayo y por eso hace que se entienda de una manera correcta la información. Y es por eso que un ensayo, como lo hemos visto, se compone de diferentes partes y estas partes tienen diferentes elementos de los cuales tenemos que ponerlas de tal manera para poderlos entender. Es decir, para que tenga cohesión y coherencia, este ensayo tiene que tener previamente algunos pasos anteriores y sobre todo una pequeña acomodo de la información para que se entienda. Así bien, para ello, en este caso, la construcción de textos, perdón, consta de dos partes, como lo hemos mencionado. La superestructura, que hace referencia a la forma, es decir, lo visual que se ve ahí, y ya lo de adentro, como tal, la información, la validez, los argumentos, ya se le refiere en este caso a la superestructura, o más bien a la macroestructura, de la cual estaríamos hablando posteriormente. Y en este caso, la primera, que es la superestructura, nos dice, la primera se relaciona con la organización visible, es decir, física. La introducción, el desarrollo, la conclusión, entre otros. La segunda se enfoca en la exposición lógica de las ideas en el contenido. ¿Por qué en este caso se refiere como visible física? Porque siempre en este caso en un ensayo nos enfocamos cuál es el título, que nos digan cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Siempre está en mayormente o siempre ese rótulo que tiene de introducción, desarrollo y conclusión viene en las partes antes o más bien antes de comenzar con la información. Y en este caso, en la otra parte, eso ya es leyéndolo. No podemos en este caso emitir una postura en torno a esta macroestructura que tiene un ensayo si no lo leemos. Para eso necesitamos leerlo. En comparación de la otra que es física y visible, las podemos ver sin la necesidad de leer mucho más. Vemos luego, si viene al principio, ahí sí viene, puede ser el título. Si nos empieza a explicar en este caso cómo surgió ese tema, la importancia del tema, es introducción. Si nos empieza a contar, en este caso, su postura, su tesis, en este caso, su argumento, decimos, ese es el desarrollo. Y por ende, ya al último viene siempre las conclusiones. Es decir, es algo muy notorio cómo está acomodado, en este caso, la macroestructura en comparación de la superestructura en comparación de la macroestructura. La macroestructura es si tenemos que leerlo, si tenemos que irnos de no al texto para saber si tiene cohesión y tiene coherencia. Y bueno, en este caso de la superestructura, su título funciona como anticipar. ¿Por qué anticipar? Porque le estamos diciendo al lector de qué va a tratar mi tema, en qué tema me voy a enfocar, cómo es cómo lo voy a hablar, para que él sepa de antemano si ese texto le puede gustar, si ese texto le puede servir en torno a su investigación o de plano no le puede servir para nada. ¿Sale? Y como bien te le decía, no hay que confundirlo con la tesis. La tesis en este caso es la afirmación que voy a hacer de ese tema y en este caso el título es el nombre que le doy a mi ensayo. Esto para prevenir al lector de lo que pueda tratar y lo que voy a abordar en este caso en ese ensayo.
Y un ejemplo de esto puede ser lo siguiente. Dice, la ética como una disciplina que nos indica el cómo comportarnos. Ahí le estoy dando, en este caso, un título a mi ensayo. Y de cierta manera estoy preveniendo al lector que voy a trabajar a la ética y voy a decir que de la ética nos indica cómo comportarnos. ¿Sale? Y en la introducción, en este caso, como bien te lo había mencionado anteriormente, pues aparece al principio del ensayo y nos dice en este caso, se detalla el objetivo, la temática, la justificación, su relevancia, la importancia actual y la tesis o el tratamiento del problema. Y por lo regular, sí, esto siempre aparece, bueno, se ve mayormente los artículos de investigación de los cuales dicen, voy a hablar de esta temática, lo voy a sustentar de esta manera y a partir de esto hay varios subtítulos, en esos subtítulos voy a hablar así, posteriormente así y por ende voy a dar esta conclusión y así sucesivamente. Es una explicación de cómo es que se va a abordar primordialmente la temática y también nos puede arrojar la importancia o relevancia de esta. Y a su vez también la introducción tiene que ser, en este caso, el gancho o algo muy importante porque a partir de ella podemos introducir al lector o lo podemos desencantar. ¿Qué quiere decir eso? La manera en cómo redactemos esta y también el título también tiene que ser llamativo y muy novedoso, en el cual podemos enganchar al lector para que realmente lea nuestro artículo y que realmente hasta el final y no se aburra. Por eso es importante en este caso crear atracción, utilizar las palabras adecuadas, una buena retórica, una buena argumentación, una buena narrativa como lo hemos estado abordando para que al momento que lo lea, primero entienda la temática, entienda nuestra postura, la manera en cómo lo vamos a llevar a cabo y el por qué lo tiene que leer para que realmente se informe de acorde a algo que yo pretendo en este caso redactar. Y aquí viene un ejemplo. Dice, la ética, como bien lo estamos abordando en el título, la ética es una cuestión que aquejó principalmente a los filósofos griegos. Uno de ellos fue Sócrates, quien advertía, conócete a ti mismo. Donde se destaca que el conocimiento empieza primero por conocer quiénes somos, qué podemos conocer y qué podemos hacer. Es decir, aquí empieza una introducción sobre algunos filósofos, bueno, en este caso de Aristóteles, ahí estoy introduciendo como la relevancia de este tema y arrojando alguna frase que él dijo y la manera en cómo lo podemos abordar o cómo lo estaremos abordando. También, en este caso, el ensayo tiene que tener un nudo y un desarrollo, es decir, la problemática que va a resolver y el desarrollo, cómo va a resolver esa problemática a partir de este tipo de argumentos. Pero eso recuerda que tiene que estar acomodado de una manera lógica, cada cual confluya, en este caso, una con la otra. Es decir, si yo estoy diciendo esto, es porque realmente se va a contestar con la siguiente información y así sucesivamente hasta que toda la información que yo estuve recabando, yo haya escrito realmente sea un todo, en comparación que todos, tanto la información que yo ponga se apoye una con otra para que realmente se entienda lo que quiero dar a entender. Y para eso también tenemos que tener claridad y sobre todo profundidad, es decir, realmente no dar argumentos muy sintéticos o muy simples de los cuales diga, pero ¿cómo es que llegó a esta conclusión si nada más me dice esto? ¿Cómo? O realmente no entiende ese argumento, ¿a qué se refiere? Es decir, argumentos que realmente abonen y sobre todo que sean explicados de una manera correcta y eficiente, de la cual los entienda. Y recuerda que también para eso tenemos que tener en cuenta un uso adecuado del lenguaje, es decir, para quién va dirigido y que realmente utilicemos los conceptos relevantes en torno a esta teoría. Por ejemplo, aquí, uno de un desarrollo que puede ser lo siguiente. Si la ética explica el comportamiento no adentrándose en una postura religiosa, debido a que niega la existencia de Dios, porque si Él existiera, ¿quién lo creó? Porque permite el mal en los humanos. Es decir, aquí estoy introduciendo en este caso un desarrollo, en este caso de mi cuestión, dando a entender que la ética, en este caso de lo que yo voy a hablar, no se va a pagar a algo religioso. ¿Y por qué? Ah, porque ¿quién? Porque si existiera un Dios, ¿quién lo creó? Porque permite el mal de los humanos. Es decir, aquí estoy haciendo un nudo y por ende voy a hacer un desarrollo. El por qué no voy a abordar en ese caso la ética desde la manera religiosa. Y en este caso, al respaldar adecuadamente los argumentos, también tenemos que hacer referencia a de dónde tomamos la información, es decir, en un formato app. Si bien, como bien te lo decía en la anterior versión, ponemos los argumentos, los contraargumentos, pero siempre y cuando irlos respaldados por dónde tomé esta información, para saber, en este caso, si es respaldado de una buena manera, si la información de la cual yo estoy teniendo en cuenta pues no es buena, y sobre todo en este hacer mención de que estoy haciendo un buen trabajo porque estoy respaldando la información a partir de esto. Y asimismo, también dice por otra parte, si se recurre contra argumentos para refutar posibles objeciones,
Esto demostrará que se han considerado diferentes perspectivas para fortalecer la posición. Es como bien te lo decía, que también hay que abordar los contraargumentos para hacer favoración de que, bueno, no solo tomé en cuenta lo que le está dando, sino otro tipo de posturas que también abonan al debate y que también él las puede debatir o que también las puede rechazar acorde a argumentos y mostrar también la ineficiencia de esos contraargumentos. Por ejemplo, aquí de ese tema, dice Dios existe porque es la causa primera de todas las cosas. Esto da pie a que se sustenten con los argumentos de Parmenides que nos dice que el ser es decir, aquí estoy tomando en cuenta tu argumento en comparación del primero que dije que no va a abordar la ética de una manera religiosa porque realmente en este caso hay algunas preguntas sin contestar. Sin embargo, también puedo tomar los contraargumentos, en este caso, del cual me estoy basando en este momento para ver de mi postura. Y como conclusión, en este caso se recapitula pues todo lo que hemos visto, todo lo que hemos abordado y sobre todo también se pretende hacer, se vuelve a afirmar la tesis de a lo que llegué, siempre y cuando realmente yo utilizo los argumentos pertinentes y necesarios para otra vez reafirmar mi tesis y hacer notar que esto que estoy diciendo es verdad y que realmente lo demostré a partir del ensayo anterior con mis argumentos que acabo de mostrar. Y también se puede, como bien te lo decía, generar una reflexión en torno al tema o en torno a una concientización de lo que se pretende abordar en posteriores temáticas. Y por ejemplo, si estoy haciendo una conclusión de la ética, puede ser lo siguiente. La ética es una disciplina que resuelve la pregunta fundamental de la filosofía, cómo comportarme o cómo debo hacer. Ahí me equivoqué, perdón, un error, dando como resultado que no todo está permitido dentro del mundo. Consigo, el actuar de cada individuo no tiene que estar ligado a algo divino, sino en reflexión constante y autónoma para tomar la mejor lección. Sin embargo, la ética es una disciplina joven que aún tiene incógnitas por responder como quiénes son aptos para establecer las normas del comportamiento, lo bueno y lo malo existe. Es decir, la conclusión también puede hacer referencia a posibles preguntas que se tienen que investigar en posteriores investigaciones o que, en este caso, que se abordarán en otro momento. Más allá de crear una reflexión y sobre todo de reafirmar su tesis, también puede generar cierto tipo de preguntas que incitan al lector a buscar otro tipo de investigaciones o a generar investigaciones por él mismo a que responda estas incógnitas que no se resuelven en ese ensayo. Y también aquí también tenemos que tener en cuenta las referencias, como te lo hacía notar, que van hasta el último y que son las referencias bibliográficas, en las cuales tienen que estar en formato APA 7, en las cuales tienen que estar de forma alfabética y sobre todo que tienen que ser de buena calidad. Y la manera en cómo se pone es de la siguiente manera. Si te fijas, ahí está de manera, en este caso, de manera alfabética. Están acomodadas de una cierta manera dependiendo de dónde las tomé. En este caso las tomé de una cierta revista. Aquí nos dicen los datos pertinentes y están acomodadas de esa manera, que son en APA 7 y como bien te lo decía, Sotero es el que puedes utilizar para, en este caso, apoyarte de los formatos de APA 7. Y en este caso, la macroestructura del ensayo, si lo recuerdas, es la información que se pone propiamente en la introducción, desarrollo y conclusión. Y para eso tiene que ser una secuencia de ideas principales, ideas secundarias, de ejemplos que utilicemos para que la información quede entendida, que tenga coherencia, que tenga cohesión, es decir, que se entienda y sobre todo se ligue de una manera correcta para entender cómo se sigue esto del otro y que realmente sepa cuáles son los argumentos y los conceptos importantes para que una vez que los leamos los podamos explicar y podamos entender la postura del autor. Y en este caso, ¿qué se recomienda? Como bien lo dice ahí, dice, se recomienda comenzar con la redacción del nudo, ya que esto facilitaría estructura y exponer los planteamientos centrales con mayor claridad y pues, al tener una visión más completa del contenido, se le puede escribir o presentar mejor en la parte introductoria. Es decir, se presenta cuál es la pregunta que se pretende responder. ¿Cuál va a ser el inconveniente en este caso a dar contestación? Y eso hace un poco más ameno el trabajo porque sabemos de antemano qué va a responder y nos empieza a dar los argumentos necesarios para, en este caso, incitarnos a realmente pensar que eso que está diciendo, está escribiendo, es lo correcto. Y dice, en la conclusión se muestran las interpretaciones finales y por último se escribe la introducción ya que de lo contrario, si se comienza elaborando esa parte, se pueden anticipar asuntos o puntos después de no desarrollarse en el cuerpo del texto. Es decir, como bien te lo decía, la conclusión en este caso es la reafirmación de la tesis y la introducción siempre se hace hasta el último, porque hasta el último, como bien lo dice ahí, como ya bien te lo había dicho en metodología de la investigación y en los posteriores trabajos que hemos hecho, porque si yo hago la introducción y realmente es algo distinto a lo que ya hice en mi trabajo, pues no va a concordar. Es por eso que una vez que hago mi trabajo, que saco mis resultados, que saco mi conclusión, ahora sí la leo y digo, ah, sí, en este trabajo se va a abordar esta temática, de esta manera se abordó, y por eso es importante, y esto se va a abordar de esta manera, estas temáticas. Por eso siempre se hace hasta el último.
¿sale? Y al redactar el primer nudo se asegura que la introducción solo se presente lo que realmente se aborda. Es decir, realmente cuando hacemos hasta el último de la introducción, se aborda lo que realmente hicimos o realizamos. Y por último, pues vamos al ensayo. No quiere decir como tal este bar, pero a lo que quiero hacer referencia es que ya con estos elementos que acabamos de notar, podemos realizar ya por punto en ensayo. Ya vimos la macroestructura, la superestructura, ya vimos lo que tiene que tener cada fuente de información, directas, indirectas. En este caso, cómo cambiar los objetivos, las preguntas, la temática, una vez que antes que investigamos, después que investigamos, ahora sí cómo acomodar la información con los argumentos y ahora sí lo necesario es comenzar a escribir propiamente. Recuerda hacer siempre un esbozo antes de lo que quieras realizar y sobre todo, una vez que tengas este voz y una de esta información ya pertinente, ahora sí, realizar nuestro ensayo de una manera adecuada y pertinente. Y como bien te lo decía, esto es algo con la práctica, no es algo que vayas a enseñar, no porque te des estos conocimientos y decir, que vayas a hacer un ensayo, sino que constantemente tú tienes que irlo mejorando. Es algo, como bien te decía, complicado, un poco difícil, pero realmente que si constantemente se te hace un hábito, lo vas a hacer de una manera adecuada y realmente vas a plasmar pensamientos de una manera justificada a través de fuentes de información verificables de los cuales surjan buenas ideas. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que ya te haya gustado este tema y después de si tienes algún comentario, me lo dejes en la parte de abajo para yo en este caso darle contestación. Y bueno, sin más me despido. Hasta luego.